¿Te has dado cuenta que somos muy tontitos? Porque ustedes y yo buscamos trabajar decentemente para ganar dinero, fruto de nuestro esfuerzo. Por eso somos muy tontitos, porque deberíamos hacer lo mismo que hace Pancho de Piérola, Alejandro Cabero o tantos otros. Simplemente lamer los zapatos correctos para mantenernos con dinero del Estado. Yo soy Anthony y esto es Toca hablar de Alejandro Cabero. En su momento hice un video hablando de este sujeto, porque tenía la poca vergüenza de gritar que él no vivía del Estado. Y yo me preguntaba, entonces, ¿de dónde carajos viene tu salario? Pero hoy le haremos una pregunta más importante. Señor Cabero, ¿no cree que es hora de conseguir un trabajo honesto y dejar de vivir del Estado? Hay personas muy valiosas que trabajan en el sector público. Más allá de que tienen demasiadas ventajas en comparación al sector privado, eso es más culpa de nosotros que aceptamos migajas. Pero no es momento de hablar de ellos, sino de alguien que no aporta nada al desarrollo del país, el ex congresista Alejandro Cabero. Según el periodista Alejandro Sarriá, el señor Cabero será nombrado asesor del mismísimo presidente del Senado, el excelentísimo Miki Torres. Es increíble que para alguien que defiende trabajar desde casa, igualmente requiere asesores. En abril de 2023, el ex congresista utilizó estas palabras contra el ex ministro Alejandro Salas, en el momento que se descubrió que seguía usando recursos del Estado, sin trabajar ya para el Estado. Él dijo que debía buscarse un trabajo para ya no vivir de recursos del Estado. Es lo que debe hacer cualquier exfuncionario público. Por supuesto que tenía mucha razón, pero yo también la tengo cuando digo que es un tremendo conchudazo. Pero todos ya tienen claro que los congresistas que repiten como loros la palabra caviar son las peores sanguijuelas del dinero del Estado. No es un insulto a tu pensamiento político, pero es muy curioso que las opciones más votadas de la derecha defensora del sector privado son las que más han dependido del dinero público durante casi toda su vida. Y también, como repito muchas veces, y como todos deberían reflexionar, ¿por qué el fujimorismo, a través de Miki Torres, contrata como asesor, que básicamente es regalar dinero, a un ex congresista de Avanza País? ¿Qué ventajas puede tener que se mantenga vínculos con una persona que pertenecía a un partido que está por desaparecer? Si es por popularidad, al señor le sacaron la miércoles en una discoteca. Así que algo más debe ser. Yo solo digo una palabra, allá ustedes lo que entiendan. El pacto. Bexy Chávez ya está en México. Por lo tanto, ya no podrá afrontar la condena que le impuso la justicia peruana. ¿Y a quién le puedes agradecer que ella haya podido viajar al país norteamericano? Agradécele a la presidenta Keiko Fujimori y al canciller Carlos Spa. Nunca mejor dicho, es hora de asumir tu voto. Bexy Chávez permanecía en la Embajada de México desde noviembre del 2025. Desde entonces, el Perú había roto relaciones diplomáticas con México. Después de que el gobierno mexicano haya otorgado asilo político a la ex primer ministro, lo que correspondía entonces era que el Perú, aunque estuviera en total desacuerdo, entregue el salvoconducto para que la señora Chávez pueda viajar a México. Así funciona el acuerdo de asilo político. El Perú no lo hizo. El gobierno de José Gerí se negó, por ganas de aprobación en la opinión pública, y con una enorme presión del Congreso liderado por Fuerza Popular. El mismo Congreso también aprovechó para buscar su minuto de popularidad para nombrar persona non grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Pero las cosas cambian, las personas maduran y los empresarios aliados de Keiko necesitan los acuerdos comerciales con México. Es la única razón por la que Keiko otorgó el salvoconducto. Si crees que a Keiko le preocupa la diplomacia, la imagen del país, esas son tonterías. De la misma forma que tampoco le importa la lucha contra el comunismo, la batalla ideológica. Eso es para ganar votos y respaldo en el sector más cojudo de la derecha. Pero a la hora de gobernar, lo importante es devolver favores con los que realizaron aportes a su partido. Si crees que estoy hablando huevadas, solo basta leer las noticias de noviembre del 2025. ¿Qué decían los congresistas fujimoristas sobre entregar el salvoconducto? La momia Patricia Juárez condenaba la interferencia del gobierno mexicano y decía que no debía entregarse el salvoconducto. Pero ahora que son gobierno, por culpa de algunos cojudos, dice lo contrario. El país tiene una larga tradición de respeto a los tratados y que entregar el salvoconducto era lo que correspondía. Mismo caso con Fernando Rospigliosi,
el defensor de los crímenes del ejército peruano, que decía que era inaceptable el asilo que otorgaba el gobierno de México y atacaba directamente a la presidenta Sheinbaum. Caso similar con los congresistas Aguinaga y Bustamante. Repetimos, todo el partido Fuerza Popular estuvo a favor de considerar persona non grata a la presidenta de México y respaldó la ruptura de relaciones diplomáticas. Tanta cantaleta en noviembre de 2025 para 9 meses después sea la misma Keiko Fujimori la que llame directamente al embajador de México para avisarle que estaban listos para entregar el salvoconducto a Betsy Chávez. La misma jefa tiene que arreglar los berrinches de sus sirvientes, berrinches que por supuesto fueron encargados por ella misma, y todo el mundo lo sabe, hasta la prensa. Pero como no se llama Roberto Sánchez o Pedro Castillo, la prensa no va a reprocharle nada, y sus votantes tampoco van a criticar nada. Hay que tener cerebro para eso. Ya es época de encuestas. Es hora de conocer la opinión pública. Y por supuesto, es hora de sentir vergüenza de ser peruano. Ipsos publicó sus resultados de la reciente encuesta sobre intención de voto para las elecciones municipales de octubre. Y en Lima Metropolitana, no hay sorpresa. Rafael López Aliaga está a la cabeza con 21 puntos. Casi el doble de Carlos Brus, que tiene 13 puntos. No necesito excusas para insultar a los limeños, pero es bueno diagnosticar en base a los síntomas. Los limeños están muy contentos con el trabajo y las acciones de López Aliaga. Para medir el trabajo, solo basta preguntarse si desde 2022 hasta ahora sientes que la congestión vehicular ha disminuido. ¿Llegas más rápido del trabajo a tu casa? ¿De la universidad a la casa de tu flaco ya no son 3 horas de viaje? En el tema del comercio ambulatorio, ¿notas menos ambulantes en las calles? ¿Las veredas están libres y ordenadas en el centro o en Lima en general? Y sobre la seguridad, el alcalde no tiene toda la responsabilidad, pero ¿sientes algún cambio que se le pueda atribuir a la municipalidad? ¿Los serenazgos patrullan más frecuentemente? ¿Las cámaras han servido para algo más que identificar manifestantes? Porque eso sí, algo que ha hecho la municipalidad a cargo de Renovación Popular es alejar a los manifestantes del centro histórico. En eso sí, 20 de nota. Entiendo que con eso ya están felices la mayoría de limeños. Es tan sencillo ser los felices. Y sobre las acciones, limeños, el señor se ha reído en su cara más de una vez. Les prometió que no iba a renunciar a la alcaldía. Les pidió su voto para ser senador. Y ni siquiera fue a la juramentación. Le sacó la vuelta a la ley para volver a postular como alcalde cuando eso no está permitido. ¿Y qué hay sobre su tren a Chosica? Yo no recuerdo que Keiko haya prometido que ese tren iba a salir adelante. Y llevamos unos 10 días sin que la presidenta o el ministro de Transportes asegure que el proyecto tiene su visto bueno, cuando supuestamente ese tren estaba listo para circular desde 2025. Debería ser cuestión de una firma ya. Pero obviamente fue un engaño más, como tantos otros. Pero ahí siguen ustedes, aferrados a la entrepierna del chancho, como si fueran cierto escritor de libros. Limeños, yo conozco amigos que han sido víctimas de infidelidades continuas y que han firmado niños que ni tienen el mismo color de sus ojos y están felizmente casados y no piensan separarse de su pareja. Esos amigos son menos cojudos que ustedes. La mejor encuestadora del Perú, la que tiene mayor credibilidad, estoy hablando de Datum, obviamente, nos dice que la aprobación de Keiko Fujimori está actualmente en un 60%, mientras que su desaprobación solo alcanza el 24%. Parece que a los peruanos les encantan sus transmisiones en vivo, sobre todo la parte cuando hace publicidad de diseñadores y marcas de ropa. Qué barato se venden algunos. Datum fue la encuestadora culpable de que López Aliaga creyera que iba a enfrentarse a Keiko en segunda vuelta. Entonces tiene una confiabilidad muy baja, la misma que consiguió Ipsos cuando aseguró que nos habíamos salvado de la señora del caos. Así que ahora mismo no tiene mucho sentido creer en ninguna encuestadora. Pero en este caso, yo sí me creo que Keiko empiece con una mayoritaria aprobación. Si Geri empezó con un 58%, la señora, que tiene a todos los medios en su planilla, pues no iba a ser menos. Por estas razones es que yo siempre he asegurado que los que votaron nulo, en blanco, o los que no fueron a votar, deseaban realmente que Keiko ganase. Lo dije en un video anterior. El Perú nunca ha sido antifujimorista, solo estaba peleado con su esposo Pegalón. Pero no creo que ese porcentaje tan alto vaya a durar mucho. Algo que he notado de Keiko estos primeros días y desde que ya se sabía que iba a ser presidenta, es que no es muy inteligente a la hora de gobernar. Para generar desestabilidad, acuerdos debajo de la mesa para controlar desde las sombras, por supuesto que haya sido buena, pero ahora debe dar la cara.
Debe ser la imagen de un gobierno legal y legítimo. Ella no tiene ni idea de cómo se hace eso. Por eso creo que le falta un Vladimiro. Y para suerte de todos, el que está tomando ese rol es Fernando Rospigliosi. Al menos en el aspecto de generar vínculos fuertes con la policía y las Fuerzas Armadas. Pero para todo lo demás, necesita a alguien que se ensucie mientras ella da una buena imagen. Y se ve que no tiene tiempo. Al mucho le alcanza para sus lives en TikTok. Yo sospecho que a medida que la población se dé cuenta que no está resolviendo nada, el fenómeno del niño puede ser un punto de inflexión muy grande, su aprobación va a bajar bastante. Y el problema es que su aliado más cercano es López Aliaga. Y no es alguien excesivamente confiable. Si mañana le quita un voto en el Senado, puede ser que termine sin poder gobernar. No la pueden vacar por sus 22 senadores. Pero, al igual que PPK, puede ser obligada a renunciar si Rafael López Aliaga en algún momento piensa que le iría mejor siendo oposición de la señora K. Hay esperanzas, pocas, pero creo que Keiko no midió bien la dificultad de gobernar un país en una catástrofe que ella misma provocó durante estos años. Y eso es todo por hoy. Esto parece una noticia de Magali TV La Firme, pero es de Cuarto Poder. Aparentemente la diputada de Juntos por el Perú, Catherine Pinedo, era la amante de Pedro Castillo. Me parece que el señor está en la cárcel por un delito mucho más grave que una infidelidad. Así que yo no sé a quién le podría importar esto. Pero bueno, los escándalos y ampais son muy buenos para mantener idiotizada a una población que es convencida cada 5 años asustándola con el cuco del comunismo. Mientras tanto, el gobierno de Keiko Fujimori ha colocado como presidenta interina de salud a Hilda Sandoval Cornejo, una funcionaria con experiencia en el sector público en el Ministerio de Trabajo. Podríamos quejarnos de no haber conseguido a alguien con experiencia en administración del rubro salud, pero como están las cosas, demos gracias que por lo menos tiene experiencia en gestión pública. Y no solo es una brillante empresaria del sector siderúrgico. Pero no hace falta eso. Para criticarla, solo hay que saber que fue ministra de Vivienda por 5 días en el gobierno de Manuel Merino. Curiosamente, su jefe, Juan Cheput, también fue ministro de Merino. Keiko no hace más que demostrar que para nada tiene que ver con los gobiernos anteriores. Ahora sí, me despido. Muchas gracias. Chao.